a dar inicio entonces a la clase de estadística. Nos toca ver ahora una de las distribuciones de variables aleatorias discretas, que es la que estamos trabajando. Ya hemos trabajado la bimonial, hemos trabajado la de Poisson y ahora vamos a trabajar la hipergeométrica. Entonces voy a compartir pantalla por aquí con ustedes. Déjenme ver si está acá un momentito, la hipergeométrica. Igual yo les voy, recuerde que esto vamos a tener disponible también está en el libro, ¿sí? Así que déjenme cerrar aquí algo. No sé por qué no quiero coger esto. Me tengo que cerrar algunas aplicaciones, que tengo demasiadas aplicaciones y me está complicando acá. Voy a cerrar aquí, cerrar acá. Vamos a ver si ahora sí aparece. InDesign, no, esto no. Acá está, perfecto, ahí sí. Muy bien, entonces vamos a trabajar con la distribución hipergeométrica. Bueno, esta es una distribución discreta y como tal tiene ciertas particularidades. Se parece un poco a la bimonial en el sentido de que vamos a trabajar asimismo dos probabilidades de éxito y fracaso. Es decir, hay cierta similitud en ese sentido, pero también tiene su otra diferencia. La diferencia radica principalmente, recuerden que la bimonial que tenemos que tienen que ser eventos independientes. El caso que habíamos puesto del ejemplo de la moneda, es decir, donde no hay, digamos, hay reposición. ¿En el qué sentido? De que cuando yo lanzo una moneda o lanzo los dados, ¿qué es lo que está ocurriendo? En ese momento, la probabilidad de que salga, por ejemplo, cara, cada vez que lance, puede ser 50 y 50%. Entonces, en medida que yo siga lanzando, las probabilidades de que salga cara, 2, 3 veces cara o 2, 3 veces sellos, es totalmente independiente una de otro lanzamiento. Es decir, porque en este momento existe lo que se llama reposición. En cambio, en la hipergeométrica vamos a tener esa particularidad, que aquí no hay reposición. Entonces, vamos a partir de un ejemplo muy concreto. Vamos a suponer que yo, de los estudiantes, y aquí también otra característica de esta distribución, es que se va a tomar de una población una muestra y una muestra que sea finita. Vamos a tener poblaciones finitas primero y luego vamos a tener una muestra. ¿Qué es una población finita? Recordemos ese concepto. Población finita es cuando nosotros conocemos el número específico del tamaño de la población. Y una población infinita cuando la desconocemos. Ejemplo, población finita, número de estudiantes de la carrera de diseño gráfico del periodo lectivo o, digamos, online actual. ¿Cómo determino eso? Pido el registro de quienes se han matriculado y voy a conocer. Eso es una población finita. Número de estudiantes de estadística, población finita. Yo sé los que están aquí, estos son. Población infinita, en cambio, nos referimos a una cuando no se conoce. Ejemplo, yo podría preguntar cuál es el número de internautas que hay, por ejemplo, en una red social y que le dan likes a un determinado. Entonces, son poblaciones infinitas. Es muy complejo determinar. Entonces, para eso existen fórmulas. Se determinan muestras para poblaciones finitas y muestras poblaciones infinitas. Bueno, eso tenemos que tener. Entonces, otra característica de la probabilidad hipergeométrica. Entonces, esta distribución hipergeométrica, entonces se sintetiza acá en estos elementos. Uno, que los resultados de cada ensayo de un experimento se clasifiquen en dos categorías exclusivas, éxito y fracaso, similar a la anterior. Que la variable es aleatoria, es el número de éxitos de un número fijo de ensayos y que los ensayos no son independientes. Aquí no hay independencia. ¿Por qué razón? Por este sentido de lo que estoy diciendo, que no son mutuamente excluyentes. Porque aquí, por ejemplo, el caso de un estudiante que vamos a sugerir que, por ejemplo, yo estoy tomando al número de estudiantes, voy a tomar de los 25 estudiantes que hay en este curso, voy a tomar 10, de estos 10 le vamos a hacer un taller y resulta que de ellos yo quiero saber, por ejemplo, hay 4 varones, 6 mujeres y de esos se fueron
salieron de clase, cerraron la clase virtual y se fueron. Y yo quisiera conocer de los que se fueron, si fueron varones o fueron mujeres. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La probabilidad de calcular de 10 es diferente de cuántos varones hay cuando hay 10 que cuando hay 8 o cuando hay 7, porque el momento que salen ya no regresan, entonces yo ya no lo puedo tomar en consideración en el experimento. A esto es lo que se refiere que no existe, entonces, reposición. Bien, entonces, como dice acá, hay otro concepto que las muestras, dice que o sea, digamos, no son independientes, en cambio que dependen precisamente de este elemento, porque si alguien se fue, es como el caso de las enfermedades. Es decir, aquí depende mucho de que si una persona está contagiada del coronavirus, va a afectar a otra. Se da cuenta que es totalmente diferente al otro caso de los que hemos hablado. Y finalmente, que los muestreos se realizan con una población finita, sin reemplazo, a lo que me estoy refiriendo, y que N sobre N, o sea, N, recuerde que es el tamaño de la población, para la población sea mayor a 0.05. Por lo tanto, la probabilidad de éxito cambia en cada ensayo. Entonces, aquí tenemos nosotros estos elementos que tenemos que considerar. Bien. Adicionalmente, acá tenemos entonces la fórmula, igual que todos tenemos una fórmula. ¿Cuál es la fórmula de distribución hipergeométrica? Aquí. Entonces, yo no me voy a detener en este momento, usted la va a analizar y yo voy a pasar directamente a desarrollar un ejercicio. Igual usted tiene, en el libro está todo, así que usted puede revisar acá. Lo único que recordemos acá, que aquí esta es la probabilidad de X. Esto recuerde que es C, es el símbolo de la combinación y que la combinación es, digamos, esto significa la combinación de S o de X. Por ejemplo, en este caso podríamos decir que S es 4 y X es 2. Esto significa que es un número combinatorio y estos números combinatorios se resuelven a través de los factoriales, de los números factoriales, recuerden eso, todo eso, pero lo vamos a hacer aplicando en Excel, digamos, una de las fórmulas, alguna de las aplicaciones que tiene Excel para poder desarrollar de manera más fácil este ejercicio. Perfecto. Bien, entonces, una vez que tenemos acá, ya sabemos que N, ¿qué va a ser N? El tamaño de la población. Ejemplo, si yo estoy hablando de los estudiantes, el tamaño de la población, que son, por ejemplo, 25 estudiantes, la muestra que yo extraje, dije que eran 10, la probabilidad, el número de éxitos de la muestra, yo quería saber si de los 2 estudiantes, de los 10 estudiantes, yo decía que eran 4 varones, 6 mujeres, pero de esto yo lo que quiero saber si de los que se fueron 2 varones. Ejemplo, ¿sí? Y entonces N, el tamaño de la muestra de ensayos, yo tengo que determinar cuál es N. En este caso, vendría a ser solamente los varones, porque en este caso no me interesa, porque X vendría a ser que el número de varones, que quiero conocer si los que me abandonaron la clase fueron varones. En este momento las mujeres no me interesan. Perfecto. Entonces, y sé que es el símbolo combinatorio. Entonces, así de fácil es como se va a calcular la distribución hipergeométrica. Bien, entonces vamos a pasar a un ejercicio. Es más, yo les recomiendo que usted revise el libro en la parte que tiene que ver con la hipergeométrica. Y hay un ejemplo, pero yo en este momento no voy a revisar el ejemplo como lo hacemos, sino que voy directamente a desarrollar un ejercicio para que usted sepa cómo realizar esta operación. Voy a tomar un ejercicio hipergeométrica, déjeme un minuto, entonces vamos directo acá. Voy acá, el ejercicio hipergeométrico. Perfecto. Fíjense, este es el ejercicio del mismo libro, el número 27. Aquí vamos a partir directamente a desarrollar el ejercicio. Fíjense que aquí tengo la fórmula y vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a suponer aquí, fíjense, aquí hay un ejercicio del tomado del libro que dice que Kolsak
es una empresa de una persona, ¿no? Outlook, que acaba de recibir un cargamento de 10 reproductores de DVD. Poco después de recibirlo, el fabricante se comunicó para reportar un envío de 3 unidades defectuosas. Mire que hay 3 unidades defectuosas aquí, ¿no? Unidades defectuosas son 3. Entonces hay que prestar atención mucho, hacer la lectura de cada uno de estos para hacer la interpretación. Porque como todo, voy a poner otro color porque si no, después no lo va a ver bien. Aquí lo voy a poner verde. Unidades defectuosas, 3. Aquí están 3. Entonces, fíjense que como todo ejercicio en estadística, lo que tengo que hacer es el planteamiento del problema. Leer bien el problema y luego determinar los parámetros y las variables con las que voy a trabajar. Bien. Dice que la señorita Kolsak, propietaria de la tienda, decidió probar 2 de los 10 reproductores. Fíjense que aquí me está diciendo una cosa. Me está hablando que decidió probar 2 de los 10 reproductores. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una probabilidad hipergeométrica en el sentido de ¿qué? De que vamos a tener éxito o fracaso. El éxito es que sean defectuosos y el fracaso que sean buenas. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos. ¿Por qué? ¿Qué me está preguntando aquí? Decidió probar 2 de los 10 reproductores, ¿sí? Para ver si son defectuosos. Aquí está, dice, la señorita, propietaria de la tienda, decidió probar 2 de los 10 reproductores de DVD que recibió. Viene la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que ninguno de los 2 reproductores de DVD que se probaron esté defectuoso? Fíjense la pregunta. Entonces, aquí yo me estoy dando cuenta que en este caso tengo X. Entonces, acá yo lo que he hecho, y eso les sugiero, como siempre, hacemos un cuadrito acá donde ponemos N. ¿Cuáles son los parámetros? Aquí están los parámetros de la fórmula, que son NS. Entonces voy a poner exactamente igual NS. Entonces voy reconociendo. Primero, ¿cuál es la población? Fácil. La población aquí es 10. Luego, segundo, bueno, voy a ponerlo acá para que no... ¿verdad? Sí. Voy a borrar acá para que... Población. ¿Cuánto es? 10. Aquí lo voy a colocar. Yo he colocado aquí, ¿sí? Cada uno de estos parámetros y aquí reconocer qué es hasta que nosotros identificamos. La muestra, recuerde que este tiene una característica, tiene una muestra. ¿Cuál es la muestra que se está tomando? Decidió probar 2 de los 2. ¿Cuánto es entonces la muestra? 2. ¿Cuántos son cuántos son los defectuosos? ¿Sí? Recuerde lo que me está pidiendo la señorita. Decidió probar 2 de los 10 reproductores. Es decir, X es también 2. ¿Sí? Y mire lo que dice aquí, que el fabricante, ¿sí? Que el fabricante, porque la pregunta, recuerde que ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los 2 reproductores se aprobaron esté defectuoso? Por eso es que 2 defectuosos sería probabilidad de éxito. Y probabilidad de fracaso, en cambio acá serían que sean buenas. ¿Cuántas tenemos total, digamos, en este caso de la población? ¿Cuántas tenemos? 10. ¿Y cuántas son dañadas? Recordemos que aquí eran las defectuosas. ¿Cuántos son? 3. Por tanto, las buenas van a ser 3, porque yo voy a restar, perdón, voy a restar 3 de 10. ¿Cuántas van a ser? 7. Esto es lo más difícil en el planteamiento del problema. Una vez que yo he hecho esta definición, voy a borrar acá también esto. Acá lo vamos a hacer. Vamos a repetir otra vez. Vamos a repetir esto. Y lo vamos a hacer de 2 maneras, ¿sí? Lo vamos a hacer acá, fíjense. Lo vamos a hacer aplicando la fórmula. Entonces, aquí que tengo la probabilidad de X. ¿Cuál es en este caso la probabilidad de X? Es, podemos decir, la probabilidad de 2, porque X es 2. La probabilidad de 2. ¿Sí? Esto es lo que me gusta. X es igual a 2 en este momento, por eso la probabilidad de 2 es lo que Entonces, para esto aplico la fórmula. ¿Sí? La fórmula, en este caso, la probabilidad de X, yo ya reemplace que X es igual a 2. Yo ya sé que X es igual a 2. Entonces, aquí lo único que voy a ir es reemplazando. ¿Qué voy a poner? Igual.
¿sí? Vamos a hacerlo de manera manual y luego de manera aplicando la fórmula directamente. ¿Cómo hacemos aquí? Ponemos igual. Entonces aquí yo reemplazo. Fíjese que me dice que es igual, voy primero al numerador acá, observe este numerador aquí. Este numerador acá, déjenme ponerlo, subrayarlo, aquí está el numerador. Bien, entonces estoy aquí trabajando. Y entonces, lo que voy a hacer aquí es utilizar la fórmula de combinaciones aplicando Excel. Eso se pone combinat. No recuerdo si trabajamos con ustedes. Combinat. Esta que se llama combinat. Me voy a estadísticas, combinat, y voy a hacer la combinación. Le doy doble clic. Y entonces la combinación de ¿cuánto? ¿Qué me dice? La combinación de S con X. ¿Cuánto vale S? 7. Entonces aquí yo le pongo es 7, punto y coma, y el siguiente parámetro, 7, que es S, y X, que es 2. Cierro paréntesis. Ahora, ¿qué multiplica? ¿Qué? Estoy desarrollando acá, que multiplica a la combinación de N menos S. N menos S, ¿cuánto es N? N es 10 y S es 7. Entonces es la combinación de 3. Aquí abro paréntesis. Entonces voy a poner nuevamente combinat. Llamo a mi fórmula combinat. Recuerde que esto es para resolver números combinatorios, ¿sí? Y acá, perdón, aquí me quedé. Aquí estaba. Aquí combinat. ¿Y qué voy a poner? ¿Qué voy a combinar acá? Lo que me dice n menos s, que es 10 menos 7, que es 3. Punto y coma. ¿Por cuánto? Y la otra combinación es de n menos x. N, o sea, la muestra, pero no n población, sino muestra menos x. O sea, 2 menos 2. O sea, ¿cuánto es esto? 0. Y cierro paréntesis. En este momento, ¿qué he hecho? He resuelto primero el denominador. El numerador, perdón. El numerador. Ahora voy al denominador de la fórmula. Hago exactamente lo mismo. Aplico la fórmula de combinaciones con números factoriales, pero en este caso aplicando Excel, y lo único que pongo es combinatorio, nuevamente combinat, aquí. ¿Y qué combino? Ahora, la población con la muestra. ¿Cuánto es la población? 10. ¿Sí? 10, punto y coma, con N, con la muestra, que es 2. Y yo lo que hago es, cierro paréntesis y listo. Y como yo tengo, se da cuenta, ya salió el ejercicio, y aquí ya no voy a dividir, simplemente es una simple división. Este es el valor del numerador, el denominador, y esto lo multiplico por 100, y aquí está el resultado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de X de que sean defectuosos? Como dice aquí la respuesta, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los dos reproductores de DVD? Entonces, la respuesta sería la probabilidad que ninguno de los dos reproductores de DVD sean defectuosos es de 46.6%. Respuesta. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a aplicar la fórmula de Excel, ¿sí? Está aplicada la fórmula directa, en el cual, fíjense, esta es la manera manual, aplicando combinaciones y desarrollando la fórmula, pero también lo podemos hacer de manera directa. Para esto, observe acá, yo le he puesto, esta es, ¿sí? Observe esto que está aquí. Aquí yo le he puesto a ustedes ya para ir identificando qué significa muestra de éxito. El número de éxitos de la muestra, en otras palabras, X. Número de la muestra, N. Población de éxito, S. Número de población, N de la población. Y acumulado, cuando no es acumulado, 0. Entonces yo aquí le he puesto esto para que usted observe y de esta manera no se va a confundir. Entonces lo que hago es simplemente aplicar, pongo igual aquí, y entonces me voy a, en este caso, busco a lo que se llama distribución hipergeométrica. Ahí está. Y lo voy reemplazando.
¿Qué tengo que dar aquí? Puedo poner clic acá, ¿sí? Entonces, primero, perdón, aquí es X. Recuerde que es X, por eso es importante saber qué es lo que voy a poner. Entonces, aquí primero, este X, me voy al segundo número que dice el número, que es el tamaño de la muestra, que es N minúscula, tamaño de la muestra, 2, ¿sí? Población de éxito, que es S es igual a 7. La población, tamaño de la población, que es 10, que está aquí, le doy clic, y acumulado le pongo 0, punto, porque en este momento, listo. Y si se da cuenta, entonces exactamente tenemos como resultado el mismo valor. ¿Sí? Observe usted. Aquí está el 1 y el otro valor. Resuelto. Así de sencillo es como vamos a resolver lo que tiene que ver con las. Entonces ahora queda como tarea lo siguiente. Uno, quiero que ustedes revisen el ejercicio, la autoevaluación. La autoevaluación, ¿sí? De el mismo libro, donde están las probabilidades. Quiero que me realicen la autoevaluación, ¿sí? Y hagan la comprobación del ejemplo que está en el libro, del mismo sobre distribución hipergeométrica, pero aplicando las fórmulas en Excel. ¿Qué es esto? Entonces eso lo van a hacer y luego yo les voy a poner la asignación de 4 ejercicios más de lo que es de la distribución hipergeométrica. Entonces yo ya le pongo eso en la plataforma y esa ya se suman 12 ejercicios. Son 4 de bimodial, 4 de Poisson y 4 de hipergeométrica. Total 12 ejercicios para el próximo día viernes. Bueno, jóvenes, queda grabado y nos vemos en la próxima clase. Tengo que regresar a la reunión. ¿Está claro las tareas?